Tras el fuerte terremoto que deja más de 280 muertos, miles de heridos y grandes destrozos, el gobierno de Colombia declaró la emergencia económica para atender a las víctimas. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo. Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno de la Espriella, anunció una ayuda de $15,5 millones para Colombia. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ambos con oficinas en Washington, anunciaron donaciones por un total de $700,000, informó el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo. A esos recursos se suman otros $500,000 de ayuda humanitaria anunciados por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En el condado inglés de Suffolk, la familia Passey gestiona una explotación agrícola ecológica. Estamos trillando las besas, lo que normalmente levanta mucho polvo, pero este año no ha habido nada de humedad, así que se han secado muy rápido. Apenas veo por dónde voy. Está increíblemente seco. Esa es la situación este año. Estos agricultores buscan adaptarse al cambio climático y experimentan con cultivos poco habituales, como las habas y los garbanzos. Combinan los garbanzos con la avena en una misma parcela para protegerse frente a posibles pérdidas de la cosecha. Como la primavera ahora es más seca, cultivamos la avena junto con garbanzos, típicos del sur de Europa y más resistentes a la sequía. Así, si a la avena no le va muy bien, esperamos que a los garbanzos sí. También intentaron cultivar quinoa, pero este año ha sido demasiado seco para las plantas y tuvieron que abandonar el experimento. También se cultiva quinoa ya en los Países Bajos, donde tampoco llegan las lluvias. En las zonas cercanas a la costa, esto provoca la salinización del suelo, una condición que pocos cultivos pueden tolerar. Hay que buscar alternativas y una planta como la quinoa encaja perfectamente. Requiere poca agua y enraiza bien, por lo que aprovecha el agua disponible de forma eficiente y también tolera los suelos salinos. El investigador Robert Van Loo ha cruzado variedades de quinoa de Ecuador y Chile, logrando desarrollar una variedad específica para los Países Bajos. Todo surgió de la idea de la década de los 90 de que necesitábamos más cultivos en Países Bajos. De vuelta en Inglaterra, para el agricultor John Passey es la tercera primavera seca consecutiva. Para él está claro que seguir trabajando como siempre no sirve de nada, sino que debe adaptar sus cultivos. Vías fluviales importantes de Europa se encuentran en niveles históricamente bajos. Es el caso del Rin, una de las principales arterias de Europa para el transporte de combustible y mercancías. En Alemania, por donde pasa este río, cada vez más empresas alertan de problemas operativos debido a su escaso caudal, que dificulta el paso de barcos y obliga a buscar vías alternativas. El auge de la inteligencia artificial está provocando una escasez de chips de memoria. Las empresas de inteligencia artificial acaparan cada vez más estos semiconductores para sus enormes centros de datos, lo que ha contribuido a cuadruplicar su precio en apenas un año. Fabricantes de dispositivos médicos y automóviles y gigantes de la electrónica como Microsoft, Apple o Hewlett Packard presionan ahora al gobierno estadounidense para asegurarse el acceso a los chips que necesitan. Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, recogerá este año una cosecha récord de 353 millones de toneladas de granos, un 2% más que en 2025, según las proyecciones del gobierno. De acuerdo con el Instituto Oficial de Estadística, este incremento estará impulsado por la expansión de la superficie cultivada, que crecerá un 1,8% hasta alcanzar los 83 millones de hectáreas.
Brasil anunció el inicio de un proceso administrativo para aplicar medidas recíprocas a los aranceles impuestos recientemente por Estados Unidos. El gobierno estadounidense había anunciado el mes pasado aranceles del 25% sobre algunos productos brasileños, alegando prácticas comerciales desleales, y otro arancel del 12% por la supuesta aplicación laxa de las prohibiciones contra el trabajo forzoso. Estados Unidos reanudó este jueves la importación de aguacates de México una semana después de suspenderla por la escalada del crimen organizado en Michoacán, el principal estado productor de este fruto. Washington levantó la restricción tras el refuerzo de la seguridad y el despliegue de unos 1.500 militares. En febrero de 2022, Estados Unidos ya había suspendido las importaciones por amenazas contra uno de sus inspectores. Viajar en transporte público se ha convertido en todo un reto en Cuba debido a la escasez de combustible y la crisis energética que sufre la isla, que ha provocado largas jornadas de apagones. Por eso muchas personas recurren al transporte privado. El precio normalmente es mayor que el estatal. Entonces, tiene un precio alto, la gente se mueve hasta cierto punto, hasta donde alcanza el dinero, si no el resto tienen que hacerlo a pie. Cuba vive desde 2024 una grave crisis energética por la obsolescencia de sus termoeléctricas, que se agravó en enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Pero Washington incluyó una excepción y la gasolina llega a cuentagotas a los taxis y restaurantes. El gobierno cubano dio luz verde al sector privado para importar este combustible. Se flexibilizaron los requisitos para que las MIPYMES y empresas extranjeras puedan ejecutar el proceso de importación y comercialización mayorista y minorista de combustibles. Casi 200 empresas cubanas recibieron permiso para distribuir combustible al por mayor a otras compañías privadas. Hay dos categorías: el mercado formal, donde están un grupo de MIPYMES que han sido autorizadas a vender combustible a terceros, por lo tanto se lo pueden vender a otras MIPYMES, a empresas extranjeras, a personalidades jurídicas, entendido, o sea, a entidades, que es completamente legal. Y está el mercado informal. El mercado informal ahora mismo, a partir de nuestras consideraciones, no tiene otra manera de funcionar que no sea revender el combustible que otra MIPYME importó en algún momento de forma legal. Los 900.000 barriles de combustible estadounidense importados entre febrero y mayo han aliviado la escasez, pero también agravan la desigualdad. Con un salario estatal promedio de $10 al mes, quedan fuera del alcance de la mayoría. Ya venía comenzando también esto de esa protección individual, ¿no? De que el que puede instala generadores propios y tal, pero a partir de este año, con las medidas de la administración Trump, la problemática de Venezuela, es decir, este corte de acceso a petróleo del país, pues lo ha hecho súper evidente. Cuba asegura que seguirá flexibilizando las restricciones y facilitando la inversión privada, aunque no está claro hasta dónde llegarán las reformas. Selva de montaña en el noroeste de Argentina. Aquí en las yungas una mina produce cobre, uno de los minerales críticos que necesita Estados Unidos para su sector de inteligencia artificial. El gobierno de Javier Milei y otros 23 han firmado con el de Donald Trump la Pax Sílica, pacto de cooperación que pretende contrarrestar el avance chino en minerales y procesadores. El dueño de esta explotación, llamado Martín Bronce, aspira a venderle mano cobre, insumo de los microchips. Puede ser políticamente una línea muy interesante porque Argentina se alinea junto con países del primer mundo en establecer las condiciones para acceder a la inteligencia artificial. La mayoría de las empresas que se ponen en contacto a veces con los proyectos de este tipo son de origen chino, aunque cuando hemos tenido la posibilidad de conversar con empresas americanas, las conversaciones son muy interesantes porque resultan más sencillas. En los próximos años, Argentina comenzará a explotar otras minas de cobre y duplicará las de litio. Además, tiene uranio y tierras raras. Un diputado del partido de Milei defiende su alineamiento con Estados Unidos y niega que dañe la relación que gobiernos anteriores tejieron con China.
Muchas de todas esas actividades hoy no existen en Argentina y se están dando las condiciones para que vengan todas esas inversiones, y obviamente una de esas herramientas es tener un aliado que te compre esos insumos. Pero en ningún momento se prohibió la relación con China. La provincia de Jujuy, que ya produce cobre y litio, cuenta con tierras raras. Está gobernada por la oposición moderada que lleva una década de intensas relaciones con China. Ojalá este acuerdo permita que inversores estadounidenses vengan a las provincias a invertir en exploración. En los últimos años tuvimos una sola empresa de capitales estadounidense que vino a invertir en litio. Pero no todos celebran la Pax Sílica. Vecinos de la mina la han demandado por presunta deforestación, daño al agua y su futura planta de procesamiento. El hijo de una de las demandantes fue detenido en su finca perdida en las montañas y trasladado durante 11 días por 3 provincias por supuestas amenazas de muerte en redes sociales contra una senadora de Milei. Él las niega. Que se venga a esa empresa a instalar una planta de lavado, sabemos lo que implica una planta de lavado, es consumo de agua, uso de químicos y van a contaminar toda la tierra. En la minera aducen que el impacto ambiental es mínimo. Prácticamente no ha generado ningún tipo de deforestación, porque la zona donde está emplazado es una zona bastante alta que por su forma geológica que tenía el mineral muy expuesto no generaba una zona de crecimiento de árboles. Estamos hablando de que consume menos de 1000 litros por día, una cosa así, es como muy poquito el agua que requiere el proyecto. La Pax Sílica, la paz del silicio, avanza entre conflictos.